Buenas tardes. Primero que nada, agradecerles a los que están conectados y quiero saber si me escuchan. ¿Me pueden responder por el chat, por favor? Muy bien, muy bien. Como de costumbre, vamos a aguantar unos 2 minutitos más para dar oportunidad que entren más personas, si así sucede, y vamos a empezar. Voy a ir acomodando la presentación que les voy a estar compartiendo. Ok. Bueno, ahí tienen ya la presentación, digamos, la primer lámina. Para los que no me conocen, pues ya vieron mi nombre ahí. Soy el licenciado Marcos Barrón, socio director de Barrón Asociados, abogados de negocios. Como siempre, agradecido para todos aquellos que nos acompañan en nuestras presentaciones. La idea es compartir un poco de nuestra experiencia en estos temas, tratar de dar cierta orientación y evidentemente ponernos a sus órdenes para atenderles sobre cualquiera de estos temas que podemos ir tratando, aprovechando ahora estas herramientas tecnológicas que nos permiten reunirnos a distancia. En primer lugar, decirles que espero que estén muy bien, espero que estén pasando lo mejor posible esta situación de la pandemia. Y bueno, desearles que pronto puedan y podamos todos reincorporarnos a nuestras actividades habituales. Para respetar el tiempo de los que ya están conectados, vamos a iniciar con la presentación. Terminación laboral efectiva es un tema muy amplio. Terminación laboral como tal lo es. Aquí la idea es identificar algunos aspectos legales, obviamente, pero también prácticos respecto de cómo es que se recomienda manejar este proceso, que es el proceso de terminación laboral. ¿Sí? Quiero compartirles una pequeña definición que yo he estructurado al respecto, diciendo que una terminación laboral efectiva es la que se ejecuta en términos convenientes y se formaliza en apego a las disposiciones legales y de buenas prácticas, generando evidencias adecuadas para disminuir al máximo el riesgo y los costos por reclamaciones posteriores. Les quiero decir que a lo largo de la presentación pueden estar haciendo preguntas a través del chat o a través del botón donde dice Ask a Question y las preguntas se van a responder al final. En fin, volviendo a la pequeña definición que les comparto, desde mi punto de vista, una terminación laboral efectiva es la que produce no solo la terminación laboral, sino todas las condiciones para que esa terminación laboral se considere conveniente, se considere adecuada, principalmente para la empresa. Estamos hablando desde un punto de vista empresarial y pues vamos a darle unas recomendaciones para cómo manejar este proceso desde el punto de vista patronal. ¿Sale? Nos adelantamos. ¿Cuáles son las causas más comunes de una terminación laboral? Bueno, creo que todos podemos decir que lo más común es o la renuncia o el despido, ya sea justificado o no justificado. También hay otras causas que podemos identificar, como por ejemplo la terminación de una obra determinada, la terminación de un contrato por tiempo determinado, el fin de un periodo de prueba si es que la persona no satisface dicho periodo, la evaluación resulta que no
tiene los conocimientos, la experiencia o las habilidades necesarias. También pudiéramos hablar aquí de la terminación de un contrato para capacitación inicial, donde tampoco hubo un resultado satisfactorio. Sin embargo, en mi particular punto de vista y para cuestiones prácticas, yo creo que podemos encuadrar todas las terminaciones laborales que no son renuncia voluntaria, creo que las podemos encuadrar o englobar en la parte de despidos. ¿Por qué? Porque la terminación de una obra, a final de cuentas, estamos despidiendo al personal. ¿Que pueda ser un despido justificado? Bueno, eso sí, obviamente. Cuando se termina un contrato por tiempo determinado, igual. Despedimos a la persona. ¿Justificadamente? Sí. Fin de un periodo de prueba, igual. Fin de un periodo de capacitación inicial, igual. Fin de una temporada, y bueno, ahí se supone que la relación laboral se suspendería, pero habitualmente se finiquitan las relaciones laborales. Entonces, en todos los casos en los que la terminación de la relación laboral no es una renuncia voluntaria por parte del trabajador, yo diría que estamos hablando de un tipo de despido, ya sea justificado o injustificado. Eso pues ya en cada caso se va a revisar. En fin, ¿cuáles son las consecuencias inmediatas de una separación o de una terminación laboral? Evidentemente lo que sigue es que se tiene que pagar una liquidación en todos los casos, en los casos de renuncia, en los casos de despido, justificado o injustificado, y en todos los demás casos a los que ya hicimos referencia ahorita, procede el pago de una liquidación. Ojo con esta parte, no todas las liquidaciones incluyen indemnizaciones, ¿sí? Es muy común que la gente confunde pago de finiquito con pago de liquidación. Es lo mismo. El finiquito, la liquidación, es el pago de todas aquellas prestaciones laborales que a las que el trabajador tiene derecho. Se incluyan o no se incluyan prestaciones indemnizatorias, las cuales ahorita vamos a comentar. Pero en fin, prestaciones obligatorias o prestaciones irrenunciables que se pagan aunque sea renuncia voluntaria o aunque sea despido justificado. Estamos hablando de vacaciones, prima vacacional, aguinaldos, salarios devengados, comisiones devengadas, bonos devengados. Esto de devengado significa lo que ya se generó, lo que el trabajador ya se ganó con su trabajo pero no se le ha pagado. Ahorros acumulados, pudiendo ser caja de ahorro, pudiendo ser fondo de ahorro, dependiendo de las condiciones de trabajo en particular. Y aquí no lo puse, pero debería de estar prima de antigüedad. ¿Por qué? Porque cuando es despido, aunque sea justificado, hablando ya de despido en el sentido estricto, estamos hablando de que se debe de pagar la prima de antigüedad. O bien, cuando es renuncia voluntaria, cuando el trabajador tiene más de 15 años trabajando. ¿Sale? ¿Qué pudiera incluirse en la liquidación? Bueno, ya cuando estamos hablando de un despido injustificado, bueno, tendría que adicionarse de manera obligatoria la prima de antigüedad, trae entre paréntesis ahí la referencia de los 12 días por año, o lo que se negocie, 3 meses de sueldo, que es la indemnización constitucional que se le llama, que es la principal indemnización derivada de un despido, o lo que se negocie. Y muchas veces, algunos tal vez lo contemplan, algunos otros no. Es importante tenerlo bien identificado, que es el tema de los 20 días por año, que es la indemnización que se paga cuando hay una negativa de reinstalación. Porque el trabajador, cuando es despedido, puede demandar o el pago de la indemnización o la reinstalación en su trabajo. Si demanda la reinstalación y resulta que gana el juicio, el patrón estaría obligado al pago
a la reinstalación en el trabajo, más el pago de salarios caídos relativos a lo que duró el juicio y los intereses, o bien, si se niega a reinstalarlo, a pagarle 20 días por cada año trabajado. Ojo, en el caso de la prima de antigüedad, los 12 días por año tienen una limitación para calcularlos, que es máximo, cada día puede valer el doble del salario mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Si el trabajador tiene un salario diario mayor a 2 salarios mínimos, lo que se va a tomar en cuenta es 2 salarios mínimos para calcular ese pago. En el caso de los 3 meses de salario y de los 20 días por año, se toma el salario integrado. El salario integrado es aquel que se compone por todas las remuneraciones que el trabajador percibe a cambio de su trabajo y que se deben de integrar para sacar un promedio. En fin. Entonces, aquí, ¿qué debemos de rescatar de esto? Que todas las terminaciones laborales tienen como consecuencia el pago de una liquidación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el proceso se termina hasta que se paga esa liquidación. Una cosa es que se termine la relación de trabajo o se manifieste la voluntad de terminarla, ya sea por parte del patrón o por parte del trabajador, por despido, por renuncia, por terminación de contrato o por la razón que ustedes quieran, pero automáticamente surge esta obligación o esta consecuencia. Entonces, tenemos aquí que la causa de terminación laboral más el pago de una liquidación, que es la consecuencia, esto se convierte en tu acuerdo. Entonces, esto tiene que quedar muy claro. Todas las terminaciones laborales deberían de formalizarse como un convenio de mutuo acuerdo. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Una persona renuncia, está manifestando una voluntad. El patrón acepta la renuncia o tácitamente la acepta al determinar el pago de la liquidación y entrega el pago de la liquidación. Eso es un convenio. Es un convenio que se da entre las partes de terminación de la relación de trabajo y pago de liquidación por esa terminación, donde se pagan todas las prestaciones laborales que correspondan. Entonces, la ley, en su artículo 33, señala que los convenios o las liquidaciones, ahí yo le pondría IO, las liquidaciones, se deben de estructurar con ciertos requisitos, sin que tengan renuncias de derechos de los trabajadores. Ejemplo, un trabajador renuncia a su trabajo y le deben una semana de sueldo, no podría renunciar a ese pago de esa semana de sueldo. No podría renunciar al pago del aguinaldo de ese año o el proporcional que le corresponda. No podría renunciar al pago de las vacaciones pendientes o de la prima vacacional. No podría renunciar a ningún derecho del trabajador, porque si así lo hiciera, aunque lo hiciera por escrito, ese escrito no valdría. Ese compromiso o esa parte del convenio no tendría validez legal. Ahora, en el convenio de liquidación se tienen que describir las circunstancias o los hechos que lo motivaron. Habitualmente lo que se recomienda es poner que es por mutuo acuerdo y que por eso lo están terminando. Si una persona ya renunció o si a una persona ya la despedimos y ya nos pusimos de acuerdo con la persona en el pago de la liquidación que se le va a dar, entonces ya hay un mutuo acuerdo. Muchas veces el trabajador, cuando se le comunica el despido, pues no está de acuerdo, pero al momento que se le ofrece un pago de liquidación y le parece conveniente, entonces lo acepta y ahí ya hay un acuerdo. Entonces ese acuerdo se convierte en un convenio y es un convenio que tiene como consecuencia el pago de una liquidación laboral. Y es lo que estamos viendo aquí, que la ley nos exige que tiene que ser por escrito, sin renuncia de derechos de los trabajadores, detallando los hechos que lo motivan y detallando también
de manera con un desglose muy claro cuáles son los derechos que se comprenden en ese convenio. Por eso en los convenios se incluye todo el desglose del finiquito, de cuáles son las prestaciones que se están pagando. También se incluye el desglose de las deducciones que se le vayan a hacer al trabajador, ya sea de impuestos, ya sea de retenciones porque le debe a la empresa, ya sea de devolución de algún pago indebido que se le hizo, o incluso alguna indemnización que deba de pagar a la empresa por alguna avería, ¿no? Entonces, otro de los requisitos que nos pone la ley que dice que los convenios o liquidaciones se deben de ratificar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje o el tribunal competente. Esta pregunta que me están haciendo aquí se va a responder. ¿Qué pasa? La misma ley nos permite que hagamos el convenio en privado. Sí lo permite la ley. En el mismo artículo 33, en el último párrafo, ya lo contempla como tal a partir de la reforma del año pasado. Sin embargo, la recomendación es sí ratificar ante la Junta. Ahorita les voy a explicar por qué. Evidentemente, en este momento que no hay Junta de Conciliación para ir a ratificar convenios, aparentemente, porque en la Junta Federal sí se puede, recurrimos a la herramienta del convenio privado, el cual sigue teniendo algunos riesgos pequeños que ahorita vamos a revisar. Sin embargo, es una herramienta adecuada, mas no es la más adecuada, por decirlo así. Y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, voy a aprovechar de una vez para explicar eso. Cuando ustedes llegan a un acuerdo con el trabajador y el acuerdo se firma en privado, pudiera haber inconformidad por parte del trabajador. A lo mejor en ese momento lo acepta porque necesita dinero, porque sabe que van a pasar los días y va a batallar para encontrar un trabajo y dice, bueno, ahorita agarro esto que me están ofreciendo, y posteriormente el trabajador, ya sea por su inconformidad, va y presenta una demanda. O bien, no tiene la intención de demandar, pero resulta que va y le platica al compadre, al pariente, al amigo, lo que sucedió, y este otro le pregunta que si hubo ratificación de convenio ante la Junta, le contesta que no, y bueno, muchas veces los animan para ir a presentar una demanda o para ir a consultar a algún abogado sobre lo que puede hacer para reclamar un pago mayor, un pago adicional. Desafortunadamente, todavía hay algunos despachos que recomiendan al trabajador demandar por despido injustificado aun cuando ya firmaron convenio o ya firmaron renuncia. Entonces, obviamente, durados los documentos, tenemos unas herramientas contundentes para defendernos, eso es obvio. El tema es que al no haber ratificación ante la Junta, los documentos se pueden poner en duda. ¿Por qué? Porque el trabajador, el abogado del trabajador, que es el que va a hacer la demanda, pues seguramente va a decir que él no firmó, que el trabajador no firmó esos documentos, que las firmas son falsas, que cuando lo contrataron firmó una hoja en blanco y le hicieron una renuncia. Entonces, se pone en duda la autenticidad de los documentos, eso abre un litigio y evidentemente ya representa riesgos para el patrón. ¿Por qué? Porque el patrón va a tener que defenderse con esos documentos y va a tener que recurrir a la intervención de peritos, va a tener que correr riesgos de que los documentos se le pierdan, de que los documentos, de que el expediente, principalmente que algo le pase a los documentos o que el abogado tal vez en el juicio cometa un error o que le pase algún accidente y no llegue a la audiencia y no pudo ofrecer las pruebas. Cualquier cosa puede pasar, son riesgos. En cambio, cuando hay una ratificación de convenio ante la Junta, donde se levanta un acta, se genera un expediente oficial, el cual queda archivado
ante la propia Junta de Conciliación, bueno, en el caso de haber una demanda posterior donde el trabajador viene aduciendo que lo despidieron, bueno, ya tendríamos una herramienta mucho más contundente para parar ese asunto. ¿Qué es lo que pasa habitualmente? Cuando hay un asunto en el que se presenta una demanda, pero previa a la existencia de un convenio ratificado ante la Junta por una terminación laboral de mutuo acuerdo, bueno, se abre la posibilidad de que el patrón pueda incluso hasta denunciar en la vía penal al trabajador por el delito de estarle mintiendo a una autoridad, por el delito de estar accionando la actividad judicial con manifestaciones falsas. Difícilmente se llega a ese punto. Habitualmente lo que se hace es que el trabajador, ya con la intervención de la propia junta o de los propios abogados, bueno, termina retirando esa demanda, ¿no? A veces hay empresas, hay patrones que por evitarse mayores molestias, no quieren ir a declarar, no quieren echar vueltas, acceden a lo mejor a hacer un pago complementario, pero muy mínimo, mucho menor que el que tendrían que invertir en una defensa o en el pago de peritos o en una negociación si no tuvieran ese tipo de documento, ¿no? Entonces, ahí yo creo que sí queda un poquito más claro el qué pasaría si no ratificó el convenio ante la Junta. No siempre se ratifican, pero es importante hacerlo. Ahora, hay un tema importante ahí. En la ratificación del convenio, como les decía hace rato, en el convenio se desglosan todas las prestaciones que el trabajador recibe o está recibiendo. No nada más se dice, le pagaron tanto por la liquidación o por su renuncia o por su retiro voluntario, sino que ahí se desglosa qué prestaciones se le están pagando. Entonces, eso ayudaría a desvirtuar una reclamación en juicio de prestaciones laborales que ya se pagaron, lo cual estaría en riesgo si no hubiera convenio ratificado. ¿Por qué razón? Porque el trabajador podría llegar a la demanda, y me regreso un poco, a reclamar vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, salarios, todas estas cuestiones, incluso vacaciones de años anteriores, de aguinaldos anteriores, situaciones que implicarían un riesgo para la empresa, porque si no tenemos estos recibos, o si los tenemos, de todas maneras nos los van a poner en duda al momento de una demanda, ¿no? Y bueno, vamos a tener que invertirle en la defensa, tanto en los abogados como en las periciales para mejor dicho, la ratificación de la autenticidad de esos documentos o al menos de las firmas que se encuentran en los mismos, para que la autoridad pueda presumir que sí fue el trabajador quien los firmó, ¿no? Y que sí se le otorgó el pago. Ahora, se vuelve un poco pues más exhaustiva el cúmulo probatorio si tenemos todos los recibos debidamente estructurados, timbrados fiscalmente y los podemos complementar para ofrecer las pruebas, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que considerar o qué recomendamos considerar para concretar terminaciones laborales efectivas? Ojo, hay que ver si ese trabajador tenía herramientas de trabajo, y que las devuelva, recuperarlas, muy importante. Hacer auditorías sobre todo el manejo financiero que tiene ese trabajador, dineros, recursos, mercancías, auditorías físicas, recuperación de información importante, revisión de que si tiene adeudos con la empresa, bueno, para poder aplicar las deducciones en la liquidación, recuperaciones de gastos no comprobados, como ejemplo viáticos, gastos operativos. A veces a un trabajador le depositan porque está en una sucursal y le depositan para que pague la renta o para que pague ciertos servicios y resulta que el trabajador renuncia y si no revisamos ya le pagamos el finiquito, la liquidación y resulta que después llega el dueño del local a cobrar rentas atrasadas o llega la Comisión Federal de Electricidad a cortar la luz porque el trabajador no estuvo pagando o nomás abonaba, pero hay un adeudo. O sea, todo esto es muy importante revisar. ¿Para qué? Para que posteriormente a ello se pueda pagar una liquidación
previas las deducciones correspondientes y no tengamos que andar batallando después tratando de cobrarle al trabajador y ya no tenemos de dónde cobrarle, ¿no? Entonces, cuando hay compromisos de pago para la empresa, bueno, generar los documentos correspondientes, ya sea un pagaré, un convenio de otro tipo. Eso ya se tendría que ver más a detalle para ver cómo estructurarlo para que posteriormente pueda proceder a alguna reclamación. ¿Por qué no? Hasta una prenda, que te dieran en garantía algún bien para que posteriormente, ya que te paguen, se los regreses. Muy importante la entrega de informes sobre los avances del trabajo, sobre los compromisos pendientes en el puesto de trabajo. Les pongo, por ejemplo, un contador que lleva las cuentas de 4 o 5 clientes y resulta que no nos dio información certera, no se presentaron declaraciones y al cliente lo multan. Entonces, la culpa va a ser de la empresa y habrá que responderle a ese cliente, ¿no? Es muy importante, cuando una persona se retira de la empresa, estar muy al pendiente del trabajo que queda pendiente, ¿sí? Entonces, también si se trata de una situación en la que queremos o creemos que es conveniente ejercitar una acción legal posteriormente, pudiera ser una cuestión penal o alguna situación de ese tipo, bueno, buscar la generación de las evidencias correspondientes para soportar esas acciones legales, ¿no? Todos estos detalles son muy importantes considerarlos antes de determinar el pago de la liquidación, ¿sí? O durante esa determinación, para no pagar de más o para tener de dónde cobrar, para no tratar después de cobrar lo que ya no vamos a poder cobrar, ¿no? O de generar evidencias que ya no vamos a tener la oportunidad de generar. Entonces, vamos a ver ahora una recomendación de cuál es ese proceso. Y lo separo porque, por ejemplo, en el procedimiento de renuncia, que lo vemos aquí, el flujo es: el trabajador te comunica la renuncia, lo primero que tienes que hacer es que te firme el escrito de renuncia voluntaria. Hay que aprovechar esa oportunidad, porque posteriormente pudiera haber una reclamación de que el retiro no fue voluntario. Es cierto que la renuncia o la carta de renuncia, digamos que es el primer paso, la primera herramienta, es un documento que te va a servir para defenderte. Sin embargo, no es la solución de los problemas, ¿no? No es la solución del problema, porque si un trabajador renuncia y posteriormente se arrepiente, o resulta que firmó la renuncia y al momento de terminar la liquidación resulta que sale debiendo y a lo mejor no quiere continuar el proceso de liquidación, bueno, muy probablemente nos va a querer demandar y bueno, tenemos un documento que nos sirve para una defensa, digamos, con buen nivel de contundencia. Sin embargo, es un documento que se puede poner también en duda y es un documento que no acredita el pago de las prestaciones laborales, ni las posteriores a la renuncia ni las previas, lo cual sí se puede hacer en un convenio, ¿sale? Entonces, llenado y firma de documentos complementarios, ahorita vamos a ver cuáles son, pero los que comentamos hace rato, temas de auditorías, temas de reconocimientos de adeudo, entrega y recepción de herramientas de trabajo, entrega y recepción del puesto, compromisos de confidencialidad, diferentes cuestiones, exposición de motivos de la renuncia, documentos que si se complementan al momento de una defensa, forman un cúmulo probatorio más efectivo. ¿A qué me refiero? No es lo mismo que yo llegue a decir: este trabajador que me está demandando por despido no fue despedido, él renunció, y que yo exhibo una carta de renuncia, que es un escrito muy sencillo porque debe de reflejar espontaneidad, y el trabajador pueda decir: no, yo no renuncié, ese documento me hicieron firmar una hoja en blanco cuando entré, y pueda de alguna manera poner en duda, ¿no? No es lo mismo que si yo presento más documentos que se puedan complementar, como una exposición de motivos, donde diga el trabajador que agarra un mejor trabajo y después lo puedo acreditar a lo mejor con su historial de semanas cotizadas, donde diga que al día siguiente o los 3, 4 días entró a trabajar en otra empresa,
o decir que se iba a ir de la ciudad, o decir que tiene alguna cosa mejor que hacer, ¿no? No lo sé, los motivos, que le queda muy lejos el trabajo, lo que ustedes quieran. Y todo por la entrega del puesto, la entrega de las herramientas, todas esas evidencias que pueden servir de complemento para hacer más creíble esa defensa. Luego, después de llenados sus documentos, vienen las revisiones y recuperaciones. Vuelvo a lo mismo, recuperación de dinero, recuperación de herramientas o equipos, revisiones de todo esto, revisiones del trabajo. Una vez que tenemos todo esto bien identificado, bueno, viene ya la estructuración y la firma del convenio de liquidación. Ya se determinó la liquidación, se redacta el convenio, se cuida obviamente que el convenio esté muy bien estructurado con todas sus implicaciones legales, liberación de responsabilidades para la empresa, obviamente, y ratificación del convenio ante la autoridad. Vas a la Junta, lo ratificas, pagas la liquidación ante la Junta. Eso es una terminación laboral efectiva que al mismo tiempo nos deja abierta la puerta para una posibilidad de acciones legales. Oye, resulta que este trabajador renunció, ya nos dimos cuenta que estuvo haciendo cosas indebidas, pero por recomendación, primero cerramos relación laboral, generamos evidencia de terminación laboral ante la Junta y posteriormente lo denunciamos porque nos dimos cuenta que nos estaba fraudeando, porque o le reclamamos el pago de un documento que generamos anteriormente, un pagaré, un convenio, una prenda o cualquier situación, sin el riesgo de que el trabajador diga que lo despedimos con motivo de ese adeudo o de ese manejo indebido que tuvo. Porque si lo denunciamos ante el Ministerio Público, que es algo muy común que sucede, sin haber cerrado de manera efectiva esa relación laboral, sin el convenio ante la Junta, corremos el riesgo de que en una demanda por despido al trabajador le crean, por ejemplo, que lo extorsionamos para que firmara papeles, lo amenazamos que lo íbamos a denunciar y por eso los firmó y después de todas maneras lo denunciamos, porque aunque en la vía penal pudiera proceder esa acción, pues en la laboral la vamos a perder, porque al trabajador le van a creer que teníamos un motivo para despedirlo. ¿Sale? Ahora, en el proceso del despido, y englobo aquí cualquier despido, como lo fuera por terminación de contrato temporal, porque si yo como patrón quisiera conservar al trabajador, lo puedo conservar. Yo decido si se termina su trabajo o no. En un periodo de prueba igual, yo decido si se queda o no se queda. En una terminación de obra, yo podría decir, ¿sabes qué? Se terminó esta obra, pero te asigno a otra. O ¿sabes qué? No te vayas, suspendemos y la próxima semana empezamos otra obra. A final de cuentas, el patrón decide, en todos los casos, si el trabajador se queda o no se queda. Entonces, es un despido. Entonces, siempre hay que planear primero. Vamos a decir, oye, ¿sabes qué? Ya decidimos despedir a esta persona, bueno, vamos a planear cómo vamos a llevar a cabo este procedimiento, ¿sí? Considerando diferentes cuestiones, ¿no? Que particulares del puesto, de la persona, como ustedes quieran, y hacer todas las revisiones previas que ya les había dicho anteriormente. Todo el tema de adeudos, todo el tema de herramientas, todo el tema del trabajo, ¿sí? Y luego ya nos vamos a la comunicación del despido y la negociación. Aquí habitualmente, cuando hay un despido, pues resulta que no queremos pagar o el patrón no quiere pagar. Es muy raro que un patrón despida a un trabajador bueno o a un trabajador efectivo. ¿Qué es lo que queremos? Que se queden. El equipo de trabajo lo necesitamos. Y es muy raro que queramos despedir a una persona que es buena para trabajar. Entonces, habitualmente el despido es por culpa del trabajador, habitualmente. Entonces, ¿qué pasa? Pues no queremos pagarle indemnizaciones
o queremos pagarle lo menos posible. Entonces ahí es donde entra la negociación. Evidentemente en esa negociación a veces la abordamos con ventaja, a veces no. ¿Por qué? Porque en las revisiones podemos detectar que el trabajador hizo un mal manejo, un manejo indebido, incurrió en alguna conducta que pudiera ser constitutiva de delito, y entonces en la negociación lo aprovechamos y le hacemos ver que si no se pone de acuerdo con nosotros, va a tener otro tipo de consecuencias. Entonces, ahí es donde a veces logramos recuperar dinero que nos deben, recuperar, obviamente hay que recuperar todas las herramientas y equipos de trabajo, y muchas veces con esos argumentos logramos pues convencer al trabajador de lograr una negociación. Cuando se logra esa negociación, bueno, llegamos al convenio, al acuerdo, al mutuo acuerdo. Y entonces, con más razón, como estamos presionando al trabajador para que firme, evidentemente, con más razón tenemos que ratificar el convenio ante la Junta. Con más razón, porque es mucho más probable que esa persona que se va a ir inconforme porque lo despedimos, que se va a ir inconforme porque le negociamos la liquidación, pues obviamente lo más común es que esta persona no quede conforme y se anime a presentar una reclamación posterior. Entonces, ratificamos otra vez convenio ante la Junta, pagamos liquidación, terminación laboral efectiva. ¿Posibilidad de acciones legales? Sí. Mucha gente piensa que por firmar un convenio ante la Junta ya no puedes tú reclamarle a un trabajador una situación de un delito, por ejemplo, de un fraude, de un robo, de alguna situación indebida que después te diste cuenta. Claro que se puede, porque al final de cuentas tú vas a denunciar hechos y quien ejercita la acción penal es el Ministerio Público. Uno solamente es denunciante. Que eres víctima, que muchas veces puedes otorgar perdón legal, sí, pero un convenio de terminación laboral no necesariamente implica que no puedas ejercitar acciones legales en contra del trabajador. Entonces, siempre es muy importante, si tenemos planeado hacerlo, primero cerrar relación laboral de forma efectiva con convenio ratificado ante la Junta, para que ya no quepa la reclamación posterior por parte del trabajador. Ojo, en los casos de terminación de contrato temporal, de periodo de prueba, de terminación de obra, de capacitación inicial, insisto, sí sugiero que se ratifique convenio ante la Junta. Un convenio en el que obviamente se describa que la relación laboral se terminó por la terminación del contrato y que ambas partes están de acuerdo en que se están pagando las liquidaciones, o por la terminación de la obra, o por la terminación del periodo de prueba con una evaluación no satisfactoria. Todos esos documentos se pueden elaborar, se pueden ratificar ante la autoridad. La Junta los va a revisar y siempre que no existan renuncia de derechos del trabajador, los va a aprobar y los va a registrar. Y va a generar un expediente que nos respalda. ¿Sale? Hablando de documentos complementarios, como les decía hace rato, bueno, la exposición de motivos de retiro, que es una manifestación unilateral por parte del trabajador. Incluso le podemos poner un recuadro al formato para que lo llene a mano. Ya no podrá negar después que él lo escribió. Constancia de entrega y recepción de los avances laborales, reconocimientos de adeudo, compromiso de pago posterior, reconocimiento de no haber sufrido riesgos de trabajo. Eso es muy importante, porque muchas veces un trabajador renuncia o se va de la empresa y a lo mejor a los pocos días le pasa algo y quiere hacerlo valer como un riesgo de trabajo, diciendo que seguía laborando y que después del riesgo lo despidieron, y eso genera un problema muy grande. Constancia de entrega de estado de herramientas de trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos entregan una herramienta de trabajo que tuvo un uso indebido, bueno, vamos a generar un compromiso de pago por eso. ¿Sí? O recibo de pago de salarios o prestaciones pendientes de firmar. Esto es muy, pero muy importante. Es muy importante que al momento de firmarse una renuncia o pagarse una liquidación,
el trabajador o verificar que el trabajador haya firmado todas las constancias de pagos de salarios y o de prestaciones de un año anterior. Eso es muy, pero muy importante, incluso en el convenio, incluir una cláusula en ese sentido, donde el trabajador diga que no se le adeuda ninguna cantidad por ninguna prestación laboral de los años anteriores o del tiempo anterior a las que se están calculando y pagando en el finiquito. ¿Sí? Constancia de devolución de documentos personales. Muchas veces el trabajador cuando renuncia solicita que se le devuelvan sus documentos personales que en un principio entregó a la empresa. Y bueno, también es un buen motivo para generar una evidencia de que el retiro es voluntario, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo no llevo a cabo este procedimiento de esta manera? ¿Qué pasa si no llevo a cabo el procedimiento de terminación laboral efectiva? ¿Qué va a pasar? Bueno, posibles consecuencias. Para empezar, el riesgo de que el trabajador me demande porque no está conforme con la liquidación. Ojo, es una práctica común de algunos empresarios, cada vez menos, pero sigue pasando, que dicen, oye, este trabajador lo quiero despedir y no le quiero dar ni un peso. Aguas con eso, porque ustedes no pueden ir a la Junta de Conciliación a firmar un convenio y ratificarlo sin que se paguen las prestaciones de ley. Las derivadas de una renuncia no importa, pero que se paguen ante la autoridad. Si no, no les van a ratificar el convenio. ¿Qué pasa en ocasiones? Dicen, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero ratificar convenio porque quiero que me endose el cheque del finiquito. Y bueno, está bien, pero se le explica al cliente que se le está jugando, porque es probable que el trabajador después lo demande y ese dinero que recuperó, ese finiquito de 3, 4 mil pesos que le retuvo, le va a costar más caro defenderse en el juicio, ¿no? Las evidencias de separación laboral se pueden poner en duda. Ojo, otra vez lo digo, documentos firmados por el trabajador con huella, con ratificación por escrito, lo que ustedes quieran, si no está ratificado ante la Junta la terminación laboral, los documentos se pueden poner en duda y se van a someter al análisis de peritos y representa riesgo, siempre representa riesgo. ¿Por qué? Porque sabemos que la justicia en nuestro país tiene muchos vicios y muchas veces y se han visto casos de juicios en los que ha habido defensas con renuncia y se han perdido porque resultó que los peritos dijeron que no era la firma del trabajador. Riesgo de tener que pagar la defensa en el juicio, obviamente. Riesgo de ser condenado en el juicio, obviamente riesgo. Riesgo de tener que pagar la confirmación de autenticidad de las evidencias, me refiero al tema de los peritos, que cada vez cobran mejor y es válido, su trabajo vale, es técnico, es profesional. Y bueno, si no hicimos lo que teníamos que hacer, pues vamos a correr con esa consecuencia. Riesgo de perder la oportunidad de recuperar activos o dinero reclamable al trabajador. Oye, no analicé, no revisé el inventario, no revisé los procesos, no revisé las herramientas, no me acordaba que me debía dinero el trabajador, no le desconté nada, le pagué el finiquito y ya no le voy a poder reclamar. Entonces, en consecuencia, o en conclusión, insisto, es muy importante llevar a cabo el proceso de terminación laboral que concluya con la ratificación de convenio ante la Junta. Es muy importante hacer todas esas revisiones previas para que el pago de la liquidación sea el que realmente corresponde. Y, bueno, también generar todos los documentos complementarios o todas las evidencias que yo voy a necesitar o capitalizar para hacer alguna reclamación posterior al trabajador si es que resultara necesario. Si no hacemos esto, estamos en riesgo. Si ustedes se limitan a la firma de una renuncia o se limitan a que sus asesores, abogados, contadores o cualquier otra persona, cualquier otro amigo empresario los aconseja diciéndoles
que cuando contraten al trabajador les firme una hoja en blanco y con eso van a solucionar cualquier problema. No es cierto. Ojo, no es cierto. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Un trabajador que renuncia a su trabajo y que no está conforme con la liquidación o le retienen su liquidación, es un trabajador que va a demandar. Y cuando demande, su demanda no la va a hacer el trabajador, la va a hacer el abogado del trabajador. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese abogado va a aprovechar la oportunidad y obviamente va a aprovechar los beneficios de la ley que la ley tiene para el trabajador, y en la demanda va a decir que fue despedido, eso ya lo sabemos, va a decir, puede llegar a decir que el trabajador ganaba más salario que el que realmente ganaba para calcular prestaciones más elevadas, va a reclamar horas extras, va a reclamar pagos de aguinaldos de años anteriores, pagos de vacaciones y primas vacacionales de años anteriores, pagos de días de descanso laborados y muchas otras cosas de las que a lo mejor no tenemos evidencias que sí pagamos, porque sí las pagamos pero no las generamos. Va a reclamar diferencias de sueldo. ¿Por qué? Porque muchas veces el trabajador está dado alta con un salario que no es el real. Y aunque tengas la renuncia, y aunque tú hagas valer esa renuncia y los peritos digan que sí vale la renuncia y te costó, pero dijeron que sí valía, y te absuelvan del pago de la indemnización por el despido, muy probablemente te condenen al pago de esas prestaciones adicionales que muchas veces cuestan más que la propia indemnización por un despido. Entonces, insisto, una hoja en blanco no es la solución. Sí sirve, no les digo que no, o puede llegar a servir, pero más como una herramienta de negociación que como un seguro para garantizar el éxito en una defensa. Veo que por aquí pusieron otra pregunta. Dice, ¿qué pasa con las utilidades? ¿Se puede dar un estimado al momento de la liquidación o puede ser el siguiente año cuando corresponde el pago a todos? Ojo, el pago de las utilidades no depende del momento de retiro del trabajador. Ojo, no depende del momento de retiro. Si un trabajador renuncia en enero y el pago de las utilidades corresponde o el patrón tiene la obligación de pagar hasta mayo porque es lo que dice la ley, no necesariamente lo tiene que pagar al momento de ratificar el convenio. Lo que sí pudiera suceder es que el trabajador se ponga abusado y diga, o que la Junta lo diga, y le pongan en el convenio una cláusula donde diga, se hace constar que el trabajador laboró al servicio del patrón tal cantidad de días en el año anterior y en caso de que resulten utilidades a repartir, pues tendrá derecho a que se le paguen. Pero pues eso se determina hasta el momento de la presentación de la declaración anual. Entonces el pago de las utilidades, si el trabajador renuncia o es despedido en una fecha previa al límite de pago, no necesariamente se tiene que pagar en ese momento. Ahora, que se pueda negociar el pago de un anticipo, sí se puede, pero no se lo sugiero. Legalmente no están obligados, entonces yo sugeriría que no. Yo sugeriría que no lo hagan, porque si pagan de más, después ya no lo van a poder recuperar. Y si no hay utilidad, hay que notificar. Bueno, nos estamos yendo a otro tema, pero el procedimiento de las utilidades es el patrón presenta la declaración al SAT o a la Secretaría de Hacienda y tiene la obligación de otorgarle a los trabajadores una copia de esa declaración donde se refleja si hubo o no hubo utilidades. Y los trabajadores tienen el derecho a oponerse a esa declaración. Pueden presentar evidencias, pueden llevar a cabo un procedimiento de impugnación respecto de la declaración de las utilidades. Es un procedimiento aparte, es un procedimiento especial que tienen que llevar a cabo los trabajadores ante la Junta de Conciliación, pero sí la obligación patronal es sí notificarles a los trabajadores, porque cuando tú les notificas, la ley les da 30 días para oponerse, perdón, 15 días para oponerse. Si en esos 15 días no se oponen, nadie presenta ninguna reclamación,
bueno, automáticamente se tiene por aceptado el proyecto de reparto o bien la declaración de que no hubo utilidad, ¿no? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Ya la exposición hasta aquí llega. Si alguien tiene alguna pregunta, algún tema a tratar, algo relacionado, con todo gusto. Yo aquí les voy a poner mis datos de contacto. A la mayoría creo que ya los conozco y los que no, pues ahí estoy a la orden para cualquier situación que se les ofrezca. Si quisieran tener la presentación, me la pueden pedir por correo. Ahí está en la presentación mi correo electrónico. Me mandan un correo y se las mando con todo gusto. Tratamos de hacer ahora algo más gráfico, no tanto análisis de artículos como tal. A final de cuentas, ustedes lo pueden ratificar todo lo que les estoy platicando y si quieren verlo de una manera más detallada, pues igual me pueden contactar y con todo gusto lo analizamos, ¿no? Si no hay más preguntas, a ver, por aquí, si no hay utilidades, me refiero, si hay que notificar al colaborador que ya no está. Ok. Cuando, cuando el trabajador ya no está, porque ya renunció, a ese trabajador como tal no hay que notificarle de si hubo o no hubo utilidades. El patrón, el patrón tiene la obligación de pagar a los trabajadores y a los extrabajadores también las utilidades a los que les corresponde y tiene un límite. Y el trabajador tiene un año para reclamar esas utilidades, ¿sí? Entonces, sí hay patrones, sí se contempla la posibilidad de poner anuncios, sí se ponen anuncios en los periódicos a veces, pero mandarle una notificación a su propio domicilio como tal no es obligatorio. Incluso a los colaboradores activos, generalmente se les notifica mediante su representante de la comisión mixta que se genera y mediante publicación en los lugares más visibles del centro de trabajo. Entonces, si no es más, yo me despido, les agradezco de antemano su disposición, les agradezco su participación y los invito a seguir participando en nuestras exposiciones. La próxima semana tenemos una sobre contrataciones laborales, que seguramente también les va a parecer muy interesante. Me despido, hasta luego. Saludos.